Mi novia madre soltera me prohibió regañar a su hijo. Tú no eres su papá, ¿ok? Así que la terminé. Ahora me exige que siga pagando el colegio privado del niño, y dice que soy poco hombre por negarme. Oh, qué historia principal. La primera vez que vi una consola de videojuegos convertida en escalera infantil, ya era demasiado tarde para salvarla. Escuché un crujido seco, luego un golpe, luego el silencio dramático que solo existe cuando alguien sabe que acaba de hacer una barbaridad. Y ahí estaba yo, mirando mi sala hecha escena del crimen doméstico y pensando que esto se había salido del carril de una forma ridícula. Llevaba un año saliendo con Brenda, y durante una buena parte de ese tiempo me convencí de que lo nuestro era una relación adulta, funcional y hasta noble. Ella era madre soltera, siempre andaba corriendo entre el trabajo, el niño, las cuentas, los imprevistos y la tragedia semanal que le mandaba el universo, así que al principio me dio mucha pena verla tan ahogada. Brenda tenía esa habilidad peligrosa de contar sus problemas como si te estuviera invitando a ser héroe de una película barata. No te pedía las cosas de frente al comienzo, te las dejaba caer con ese tono de yo jamás te exigiría nada, pero qué bonito sería que existiera un hombre que sí resolviera. Y ahí fue donde mi cerebro decidió jubilarse antes de tiempo. Su hijo, Matías, no era un mal niño en esencia, pero estaba criado con una política de impunidad tan sólida que parecía tener fuero diplomático dentro de cualquier habitación. Si tiraba algo, Brenda decía que estaba explorando. Si gritaba, ella decía que estaba expresándose. Si desobedecía, ella soltaba que era un niño sensible y que no había que apagarle la luz interior. Yo nunca he entendido por qué ciertas personas oyen poner límites y lo traducen mentalmente como declararle la guerra a la infancia. Así que durante meses hice lo que hace todo imbécil funcional en una relación rara, respirar hondo, hacerme el prudente y escoger mis batallas. Como Brenda se quejaba constantemente de sus deudas, sus tarjetas reventadas y los cobros del colegio bilingüe del niño, terminé asumiendo voluntariamente esa colegiatura. No porque alguien me pusiera una pistola en la cabeza, sino porque me ganó la clásica mezcla de cariño, lástima y estupidez con zapatos. Me dije que era temporal, que era una ayuda concreta, que mientras ella se organizaba yo podía darle algo de aire. Lo grave no fue pagar una vez, sino que a los 2 meses ya parecía que yo había firmado un contrato ancestral con tinta y sangre. Lo que empezó como apoyo empezó a tratarse como infraestructura básica del planeta. La dinámica se fue deformando tan despacio que casi no se sentía, como cuando una humedad te va dañando la pared y tú sigues diciendo que no pasa nada porque todavía no se cayó el techo. Brenda empezó a hablar del colegio de Matías como nuestro compromiso, aunque el niño no vivía conmigo y yo nunca prometí reemplazar a nadie. También empezó a usar ese tono de evaluación moral donde cualquier objeción mía sonaba, según ella, a insensibilidad masculina, falta de empatía o miedo al compromiso. Yo, por evitar pleitos, me refugiaba en la lógica cobarde del mientras haya paz, no pasa nada. La paz, descubrí después, era que yo pagara y no opinara. Aun con eso, había días en que todo parecía bastante normal. Brenda podía ser encantadora cuando quería, de esas personas que te dan una noche tranquila, una cena buena y 2 frases de gratitud justo antes de pedirte otra cosa importante. Había fines de semana en que Matías estaba calmado, jugaba, veía caricaturas y hasta me caía bien. En esos momentos uno se convence de que tal vez exageró antes, que quizás solo están pasando por una etapa, que con un poco de paciencia todo se acomoda. El problema con esa teoría es que siempre se rompe el día menos elegante posible. Ese día yo estaba en mi departamento, haciendo básicamente nada heroico, ordenar unas cosas, revisar un correo del trabajo y disfrutar del pequeño lujo de tener la sala medio limpia. Mi consola estaba junto al mueble del televisor, perfectamente viva, perfectamente funcional, perfectamente inocente. Matías andaba correteando detrás de un juguete que había quedado en un estante alto, y yo le dije que esperara, que yo se lo alcanzaba. 2 minutos. Literalmente 2 minutos de margen pedía el universo para no arruinarme la tarde. Pero el niño decidió que la ingeniería improvisada también era parte de su desarrollo integral. Lo vi poner un pie sobre la consola como si fuera un bloque de concreto. Alcancé a decir su nombre, pero ya estaba arriba, inclinado, estirándose hacia el juguete, tambaleándose con esa seguridad absurda que solo tienen los niños cuando van a cometer una estupidez histórica. La consola no estaba diseñada para cargar el peso de una misión suicida, así que cedió con un sonido que me dolió en el alma y en la billetera. Cayó de lado, el niño cayó sentado, el juguete siguió intacto en su sitio como si se estuviera burlando de mí. Y yo me quedé viendo los pedazos con una paz tan tensa que hasta me asusté solo. Lo senté en el sofá y le hablé con voz firme, sin gritar, sin insultar, sin hacer teatro. Le dije que eso era inaceptable, que no podía usar cosas ajenas como escalón, que había roto algo caro y que tenía que entender que las cosas no se destruyen por capricho. Estaba en plena frase de adulto funcional cuando Brenda bajó corriendo como si hubiera escuchado que yo había activado una bomba en la sala. Ni preguntó qué pasó primero,
vio la postura, oyó mi tono y decidió que ella ya tenía villano. Se plantó frente al niño y me gritó, delante de él, que yo no tenía derecho a educarlo porque tú no eres su papá, ¿ok? La frase me cayó peor que ver la consola partida. No porque yo estuviera intentando jugar al padrastro del año, sino porque acababa de pasar meses pagando un colegio privado, escuchando dramas financieros y sosteniendo gastos para que ahora me salieran con que mi papel terminaba exactamente donde empezaba cualquier límite. Traté de decirle que el daño fue a mi propiedad, dentro de mi casa, y que ponerle un freno por romper algo no era maltrato, era sentido común básico. Brenda se indignó más, como si yo acabara de confesar un crimen. Empezó a decir que mi tono era violento, que yo era insensible con un menor y que ella no iba a permitir que nadie descargara frustraciones con su hijo. Lo más impresionante no fue lo que dijo, sino la tranquilidad con la que lo dijo, como si la contradicción no existiera. Para pagar la colegiatura sí servía mi tarjeta, mi estabilidad, mi departamento y mi paciencia. Para pedir respeto, ya no. Para asumir gastos permanentes, yo era suficientemente hombre. Para corregir que su hijo acababa de partir una consola en dos, de repente me convertía en un intruso administrativo con acceso limitado al habla. Ahí se me acomodaron muchas piezas de golpe, y la imagen que me quedó fue deprimente. Yo no era pareja, era patrocinador con restricciones. No le grité. Ni siquiera discutí demasiado. Le dije muy calmadamente que si yo no tenía lugar para poner un límite básico en mi propia casa, entonces tampoco tenía sentido que siguieran ocupando espacio en mi vida. Le pedí que tomara sus cosas, a su hijo, y que se fuera de mi departamento esa misma noche. Brenda reaccionó como reaccionan las personas que viven cómodas dentro de su propia lógica, ofendidísima, escandalizada, actuando como si la verdadera barbaridad no hubiera sido romperme una consola y luego invalidarme, sino que yo me cansara de actuar como cajero sonriente. Matías, por supuesto, estaba viendo todo como si fuera una función rara de teatro experimental. La salida fue tensa, lenta y absurda. Brenda iba metiendo cosas en bolsas mientras soltaba discursos sobre mi inmadurez, mi ego y mi incapacidad de entender lo difícil que es ser madre. Yo la escuchaba desde esa zona mental donde uno ya no discute porque entendió que cualquier palabra extra solo alimenta al monstruo. En algún momento quiso convertir el tema en una lección moral sobre que los niños vienen primero, como si yo hubiera pedido prioridad sobre un menor en lugar de pedir que no usaran mis objetos como mobiliario de escalada. Cuando por fin cerré la puerta, me quedé apoyado un momento respirando el silencio del departamento como si acabara de desalojar un circo. Antes de irme a dormir, entré al portal del colegio y eliminé mi tarjeta de crédito de los pagos automáticos del mes que estaba por empezar. No lo hice por venganza cinematográfica ni con música épica de fondo. Lo hice porque si yo no era su papá, entonces había que empezar a respetar esa división también en la parte que misteriosamente siempre se cargaba a mi cuenta. Fue una decisión simple, limpia y bastante lógica, que en mi cabeza significaba poner un límite y cerrar un capítulo. No sabía que para Brenda eso iba a contar como declaración de guerra económica con tintes de tragedia griega. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, perdón, pero esto suena a Bad Premium. Como demonios alguien te dice no eres su papá con una mano, mientras con la otra te vacía la cartera para pagar colegio privado. Esa señora no mordió la mano que le daba de comer, le organizó un funeral y luego te pidió propina. Respuesta de la OP, te juro que yo también habría pensado que era invento si me lo contaba otro. Hay gente que se acostumbra tan rápido a los favores que, en su cabeza, dejan de ser favores y se convierten en obligaciones sagradas que nadie puede tocar. Brenda ya no veía mi ayuda como ayuda, la veía como parte del paisaje, como si el dinero creciera feliz al lado del router. Usuario anónimo 2 dice, 1 minuto de silencio por la consola, por favor. Cayó en combate sirviendo a una causa mayor, destrozarse para que el dueño por fin abriera los ojos. No fue un aparato, fue una mártir tecnológica. Respuesta de la OP, acepto las condolencias del chat con dolor, pero también con respeto por su sacrificio. Esa consola murió como una heroína, porque si no se partía en dos, capaz yo seguía otros 6 meses pagando colegiatura mientras me explicaban que opinar era violencia. Básicamente se inmoló para ahorrarme miles de dólares y un colapso nervioso. Actualización 1. Una semana después de echarlas de mi departamento, yo ya me estaba acostumbrando a una vida hermosa donde nadie usaba mis cosas como muebles y nadie me daba discursos morales en volumen de sirena. La paz me duró exactamente hasta que Brenda me mandó por WhatsApp un mensaje tan largo que tuve que verificar 2 veces que no me hubiera enviado accidentalmente la constitución de un país pequeño. No empezó con un saludo, no empezó con una pregunta, no empezó con un oye. Empezó exigiéndome el recibo de pago del colegio de ese mes, como si yo me hubiera olvidado de depositar la gasolina del helicóptero familiar. Ahí entendí que ella no había procesado la ruptura como una ruptura, sino como una falla temporal en mi obediencia. Su texto era una joya de gimnasia mental. Decía que Matías no tenía la culpa de nuestros problemas,
que un hombre de verdad no mezcla emociones con responsabilidades, que yo había asumido ese apoyo y por lo tanto retirarlo era una forma de castigo cruel contra un niño inocente. Leyéndola, parecía que yo me había ofrecido a ser tutor vitalicio ante notario y luego había huido a otro continente dejando un rastro de ruina. Lo fascinante fue el tono, no estaba pidiendo ayuda, estaba reclamando un servicio atrasado. Ni una línea sobre la consola, ni una línea sobre su grito, ni una línea sobre el detalle mínimo de haberme dicho en mi cara que yo no tenía voz para corregir nada. La memoria selectiva de Brenda merecía estudio universitario. Le respondí con algo breve y bastante decente para el nivel de descaro que estaba manejando. Le recordé que ella había dejado clarísimo que yo no era el papá de Matías y que, por lo tanto, no me correspondían esos gastos. También le dije que retirar mi tarjeta de pagos automáticos era simplemente coherente con esa frontera que ella misma había impuesto a gritos en mi sala. No hubo insultos, no hubo novela, no hubo una frase de esas que luego terminan en captura borrosa subida a Facebook. Pero fue suficiente para que ella explotara como si hubiera encontrado petróleo debajo de su indignación. Me respondió casi de inmediato con una mezcla bastante creativa de acusación moral y ataque al ego. Según Brenda, yo era un poco hombre por castigar a un niño debido a mi frágil ego masculino. Ese tipo de frase me da risa por lo mecánica que es, como si existiera una impresora industrial que escupe el mismo argumento cada vez que una persona quiere seguir sacándote algo y ya no sabe cómo. Lo mejor es que ella hablaba de castigo al niño, cuando la que había convertido al niño en escudo financiero era ella. Yo no estaba castigando a nadie, estaba dejando de pagar una factura que jamás me correspondió por obligación. La diferencia parece obvia, pero en el mundo de Brenda era un concepto revolucionario. Como yo sí tenía que trabajar y no podía pasar la mañana intercambiando manifiestos con una exnovia indignada, la dejé en visto y bloqueé temporalmente las notificaciones de su chat. No fue un gesto dramático, fue una medida sanitaria. Hay conversaciones que ya no son diálogo, son un drenaje emocional con stickers. Pensé que con eso bastaba, que al no tener combustible tal vez se cansaría y buscaría otro escenario. Claramente subestimé la creatividad logística de una persona que se siente moralmente autorizada a invadir la vida ajena. Ese mismo día por la tarde me llamó mi mamá con esa voz rara de cuando no sabe si preguntar algo delicado o si empezar directo por el regaño. Me dijo que Brenda la había llamado llorando, asegurando que yo las había dejado en la calle sin aviso previo, que había abandonado a un niño de la noche a la mañana y que todo se debía a una rabieta masculina porque ella protegió a su hijo. A mí casi me da algo, no por culpa, sino por el descaro industrial. Brenda no solo quería cobrarme el colegio, quería además controlar la narrativa y conseguir refuerzos familiares como si estuviéramos en campaña electoral. Mi mamá, que normalmente es paciente, ya sonaba medio ofendida de que una desconocida relativa la hubiera convertido en línea de atención al drama. Entonces tuve que hacer algo que me fastidió profundamente, sentarme con mi familia a mostrarles audios, capturas y contexto, como si estuviera armando una defensa legal contra una invasión absurda. Les enseñé los mensajes donde Brenda exigía pagos, los audios donde me llamaba poco hombre, y les expliqué otra vez la escena de la consola, el grito en mi sala y el famoso «tú no eres su papá, ok». Mis hermanas se quedaron en ese silencio feliz que pone la gente cuando el chisme está buenísimo pero además tú eres la víctima legítima. Mi mamá pasó de confundida a indignada en cuestión de 3 capturas. Mi tío, que opina sobre todo con la solemnidad de un comentarista de boxeo, dijo que a esa mujer le gustaba ordeñar vacas ajenas. La parte útil fue que, después de ver todo, mi familia entendió rápido que no había ninguna pobre madre desalojada por sorpresa, sino una mujer furiosa porque se le cerró el acceso a una fuente de dinero. Mi mamá bloqueó a Brenda sin ceremonia, y sinceramente eso me dio una paz espiritual que no esperaba sentir tan fuerte. Uno no dimensiona lo agotador que es tener a alguien metiendo a tu familia en una historia torcida hasta que logra sacarla del tablero. Lo menos que necesitaba era que mi madre se viera enredada en un melodrama donde encima yo salía como villano. Esa baja administrativa fue gloriosa. Yo pensé que ahí se iba a quedar el asunto por unos días, pero antes de terminar la semana Brenda me mandó otro mensaje desde otro número. Eso ya era nivel plaga con plan de datos. Me dijo que, si yo seguía ignorándola, iba a contar su verdad en redes sociales para que la gente supiera el tipo de hombre que era. Hay amenazas que asustan y hay amenazas que suenan como invitación involuntaria al ridículo, esta era de las segundas. Aún así, me molestó, porque la experiencia ya me había enseñado que Brenda no tenía freno cuando se sentía ofendida. Y una persona ofendida con tiempo libre es una fábrica artesanal de problemas. No le respondí tampoco a ese mensaje. En parte por cansancio, en parte porque ya había aprendido que discutir con ella era como intentar apagar una freidora tirándole brillantina. Pero sí me quedé pensando en algo que varios de ustedes dijeron, que averiguara si el papá biológico del niño sabía realmente cómo estaba funcionando todo esto. Hasta ese momento, Brenda siempre me lo había pintado como un irresponsable total, una figura borrosa que aparecía solo para decepcionar y desaparecer otra vez.
Yo nunca tuve ganas de investigar más porque, siendo honesto, no quería meterme en una novela ajena. Ahora ya no era ajena. Ahora la novela me estaba cobrando mensualidad. Así que me anoté el nombre de Roberto, el papá biológico, y decidí buscarlo. No porque quisiera hacerme detective privado por diversión, sino porque la amenaza de Brenda me dejó claro que necesitaba entender el mapa completo antes de que ella inventara otra versión donde yo saliera financiando hasta el uniforme del perro. Si ella estaba tan desesperada por sostener el discurso de madre abandonada, quizá había cosas que yo no sabía sobre el dinero, el colegio o el acuerdo real entre ellos. Y si iba a seguir embarrándome públicamente, al menos yo quería tener la película completa en vez de seguir viéndola por escenas sueltas. Lo que no imaginaba era que, al tirar de ese hilo, iba a salirle un closet entero encima. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, averigua que sabe el papá biológico, pero ya. En colegios así casi siempre hay registro de ambos padres o por lo menos de quien debe pagar qué, y a mí me huele a que te están cobrando a ti una película que tal vez ya tiene otro productor. Si esa mujer arma tanto escándalo por una mensualidad, yo revisaría si no estaba haciendo doble caja. Respuesta de la OP, no te voy a mentir, ese comentario me dejó pensando más de la cuenta. Brenda siempre me vendió la historia de que Roberto era un fantasma inútil, pero a estas alturas ya no le creo ni la hora si me la dice mirando un reloj. Voy a investigar, porque si me está amenazando con redes, prefiero averiguar de una vez si además de drama había contabilidad creativa. Usuario anónimo 2 dice, también te digo una cosa, dejarla en visto mientras la bomba seguía rodando no fue precisamente una obra maestra de manejo de crisis. Terminaste con tu pobre mamá metida en el chisme por no cortar eso de raíz. A veces ser práctico no es solo bloquear, también es cerrar puertas con llave. Respuesta de la OP, entiendo el punto, pero sinceramente yo no me siento niñero emocional de adultos que hacen berrinches con tarifa plana. Además, mi mamá ya la bloqueó también, así que esa puerta quedó cerrada con candado, tranca y, si se puede, cemento. La paz mental de la familia vale muchísimo más que cualquier falsa diplomacia con Brenda. Actualización 2. 2 semanas después de mi última actualización, yo ya estaba disfrutando esa etapa extraña en la que el problema sigue existiendo, pero al menos ocurre fuera de tu sala y no encima de tus muebles. Pensé que Brenda, después de perder el apoyo de mi familia y ver que no le contestaba los numeritos nuevos, se iba a calmar un poco. En lugar de eso, decidió hacer lo que hace la gente cuando se queda sin argumentos privados, montar un espectáculo público con redacción inflamada y victimismo premium. Una mañana abrí Facebook por puro ocio irresponsable y me encontré con un estado kilométrico de esos que parecen escrito entre llanto, rabia y café barato. No puso mi nombre, pero solo le faltó subir mi cédula en HD para que se entendiera de quién hablaba. El texto era una maravilla antropológica. Hablaba de cierto individuo que había prometido paternidad emocional, que había manipulado la confianza de un niño y que había huido cobardemente cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo leía eso y me daban ganas de aplaudir la confianza narrativa, porque en su versión yo parecía haber firmado un pacto sagrado con sangre, anillos y testigos. Ni una línea mencionando que me gritó que no era el papá del niño. Ni una línea mencionando que su hijo había destrozado mi consola. Ni una línea explicando por qué un hombre sin autoridad disciplinaria de pronto debía conservar deberes financieros infinitos. Era mentira, sí, pero mentira con una seguridad tan olímpica que por un segundo hasta admiré la técnica. Debajo del post ya empezaban a aparecer los sospechosos de siempre, amigas indignadas con nombres de perfil llenos de flores, un primo lejano con complejo de juez moral y 2 o 3 personas dejando corazoncitos como si estuvieran apoyando una causa humanitaria. Ahí fue cuando me acordé del comentario que me dejaron aquí y decidí dejar de mirar el show desde la grada. Si Brenda estaba usando la imagen del niño y mi bolsillo como material de campaña, entonces yo necesitaba saber qué tan cierto era todo lo que siempre me contó sobre Roberto, el papá biológico. No por nobleza cívica, sino porque ya estaba cansado de descubrir capas nuevas de disparate cuando la explosión ya había empezado. Así que me fui a Instagram, escribí su nombre, y empecé a buscarlo. No fue difícil encontrarlo. Tenía perfil abierto, fotos normales, cara de señor cansado que ya discutió con la vida varias veces y aprendió a no sonreír demasiado en cámara. Le mandé un mensaje lo más sobrio posible, porque tampoco quería aparecer como exnovio ardido buscando aliados por despecho. Le expliqué quién era, le dije que había salido con Brenda durante un año, y que lo contactaba porque había una publicación pública donde ella estaba contando una versión bastante creativa de la situación. También le comenté, con cuidado, que yo había estado pagando la colegiatura del colegio bilingüe de su hijo, por si ese dato le servía para entender por qué lo estaba buscando. Pensé que tal vez me respondería al día siguiente. Me contestó en menos de 10 minutos. Su primer mensaje ya me cambió el humor. No fue agresivo ni melodramático, fue una frase corta que me hizo sentir como el extra más tonto de una película de estafas, como que tú pagabas el colegio. Después de eso vinieron varias capturas de pantalla,
transferencias, comprobantes y conversaciones que me dejaron con esa sensación maravillosa de querer viajar al pasado solo para darme una cachetada a mí mismo. Roberto depositaba puntualmente la mitad de esa misma colegiatura en la cuenta personal de Brenda todos los meses. Todos los malditos meses. O sea, mientras yo pagaba el colegio completo creyendo que estaba cubriendo una necesidad real, Brenda se estaba embolsando el dinero que él enviaba como si fuera un bono por rendimiento actoral. Me quedé un buen rato viendo esas capturas con la misma mirada con la que uno revisa una cuenta del banco después de una compra extraña. De repente muchas cosas empezaron a encajar con una claridad insoportable. Los dramas financieros de Brenda, los momentos exactos en que andaba ahogada, la facilidad con la que aceptó mi ayuda, la velocidad con la que mi pago voluntario se convirtió en obligación moral. Yo no había estado ayudando a una madre sobrepasada. Había estado sosteniendo el 100% del colegio mientras ella desviaba la otra mitad a sus gastos de autocuidado, que por el patrón general probablemente incluían uñas, salidas, antojos y quién sabe cuánta tontería envuelta en lenguaje de merecimiento femenino. Me sentí usado, sí, pero sobre todo me sentí estúpidamente eficiente. Roberto, por su parte, pasó del desconcierto a la furia con una velocidad muy razonable. Me dijo que Brenda siempre le armaba escándalos si se atrasaba un día, que le juraba que el colegio estaba por cortarle servicios al niño, y que él había mantenido esos depósitos precisamente para evitar problemas escolares. Yo le mandé entonces el estado de Facebook de Brenda, junto con los comprobantes de los pagos que yo había hecho durante el último año directamente al portal del colegio. Quise ser prudente al principio, pero ya llegados a ese punto la prudencia era apenas una curita sobre una fuga de gas. Él revisó todo, comparó fechas, montos y mensajes, y me respondió con una frase que casi pude escuchar tronando a través de la pantalla: esta mujer nos estuvo cobrando a los dos lo mismo. La parte gloriosa vino después. Yo pensé que Roberto lo usaría para pelear por privado, enviarle un mensaje frío o llamar a su abogado, porque esa es la clase de fantasía sobria que uno tiene cuando todavía no acepta que está dentro de un circo. Pero no. El hombre entró al post de Facebook de Brenda y comentó públicamente, delante de sus amigas florales, sus tías emocionales y todos nuestros conocidos mutuos. Le puso que él llevaba meses depositando la mitad de esa colegiatura, adjuntó capturas, y preguntó con bastante elegancia venenosa a qué cuenta emocional se había ido a parar el resto. Fue como ver caer un piano desde un sexto piso, pero con ortografía impecable. Yo no tuve que mover un dedo, la mentira se empezó a desinflar sola en tiempo real. La sección de comentarios se volvió un campo de batalla delicioso. Gente que 5 minutos antes la estaba llamando guerrera empezó a quedarse en silencio místico. Otros intentaron defenderla diciendo que seguro había una explicación, que nadie conoce la historia completa, que no hay que juzgar a una madre, que el patriarcado también inventó las transferencias bancarias para humillar mujeres, lo típico. Pero cada intento de salvarla chocaba con un detalle muy feo para la narrativa: los comprobantes existían. Y cuando las cifras entran a una pelea, el teatro pierde bastante glamour. Brenda no respondió al comentario de Roberto de inmediato, y ese silencio fue más elocuente que cualquier testamento suyo. Yo observé todo con una mezcla bastante inmadura de satisfacción y asombro. No porque disfrutara ver al niño envuelto en el desastre, que al final era el único inocente funcional en ese circo, sino porque por primera vez el show de Brenda se había topado con algo que no podía reescribir con adjetivos. Mi error había sido discutir con su versión moral de los hechos. Roberto, sin proponérselo, había hecho algo mucho más efectivo: meterle matemáticas al melodrama. Y las matemáticas son crueles, porque no se intimidan cuando alguien las llama poco hombre. Aún así, no todo era risa. Yo sabía que una persona como Brenda no iba a recibir una humillación pública de ese tamaño y luego sentarse a reflexionar con una taza de té. No, ella iba a reaccionar. La pregunta no era si reaccionaría, sino por dónde iba a romper la pared esta vez. Y efectivamente, el estallido llegó más rápido de lo esperado. Porque después del misil nuclear que Roberto le lanzó en comentarios, Brenda no solo borró el post, desactivó toda su cuenta como quien apaga la luz de una fiesta cuando entra la policía. Lo hizo tan rápido que casi pareció un reflejo corporal, pero el daño ya estaba hecho. Y por cómo conozco su talento para el caos, su siguiente movimiento no iba a ser elegante ni silencioso. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: o sea que Brenda básicamente montó un sistema financiero de doble entrada donde cobraba la misma colegiatura por duplicado y luego se vendía como víctima cuando el cajero principal cerró la ventanilla. No era madre soltera, era gerenta de un pequeño fondo buitre con uniforme de PTA. Honestamente, le faltó abrir una offshore y ya quedaba para documental. Respuesta de la OP: te estás burlando, pero no te voy a negar que la descripción es dolorosamente precisa. Viendo las capturas, lo único que le faltó fue una empresa fantasma en Panamá y un contador con cara de santo para completar el combo.
Yo creía que estaba saliendo con una persona endeudada, resulta que estaba financiando una estafa con lonchera escolar de por medio. Usuario anónimo 2 dice, necesito el dato exacto, por favor. ¿Cuánto tardó Brenda en borrar ese estado después de que Roberto le metió el comentario nuclear en la frente? Porque yo me la imagino leyendo la notificación, sudando frío y apagando el wifi de la casa con la rodilla. Respuesta de la OP, lo sé porque yo también estaba viendo esa obra en vivo con una seriedad enfermiza. El post duró exactamente 8 minutos desde que Roberto comentó hasta que ella desactivó toda la cuenta, como si Facebook hubiera dejado de existir por vergüenza ajena. 8 minutos de gloria, honestamente, y cada segundo valió mis años de ingenuidad. Actualización 3. Un mes después de aquella humillación pública, yo ya creía que el tema se estaba muriendo por fin, pero subestimé lo persistente que puede ser el caos cuando alguien lo alimenta con orgullo herido y malas decisiones. Durante unas semanas no supe mucho de Brenda, salvo rumores sueltos de conocidos en común y uno que otro comentario reenviado por terceros que juraban que ella seguía diciendo que todo era una conspiración. Yo había recuperado parte de mi rutina, había dejado de revisar si tenía mensajes de números extraños y hasta me permití el lujo terapéutico de mirar consolas nuevas por internet. Entonces me escribió Roberto. Y cuando un hombre que acaba de descubrir que lo estuvieron ordenando financieramente te dice se armó otra, uno ya sabe que la paz era provisional. Resulta que el escándalo llegó hasta la administración del colegio. No porque el universo premia automáticamente la justicia, ojalá fuera así de eficiente, sino porque Roberto se presentó físicamente en la institución para exigir que, de ahora en adelante, cualquier recibo, registro o trámite relacionado con la colegiatura saliera a su nombre y no al de una mujer que, según las pruebas, llevaba meses usando los pagos como caja chica emocional. Él quería cortar la fuga por donde correspondía, la fuente. A mí me pareció lógico, adulto y hasta elegante. Brenda, por supuesto, lo interpretó como un atentado coordinado contra su sagrada autonomía. Según me contó Roberto después y me confirmaron 2 personas que trabajan cerca de ese colegio, Brenda llegó a la dirección hecha un huracán en leggings. Entró gritando que ella era la madre, que nadie podía excluirla de las decisiones, que Roberto y yo estábamos confabulados en una campaña de violencia psicológica para arruinarle la vida porque ella había tenido el valor de poner límites sanos. Me encanta cuando la gente usa la palabra límites para describir cosas que nunca fueron límites, sino privilegios con subtítulos. Lo mejor es que, en su rabieta, Brenda exigió que la trataran como la única autoridad real del niño. Ella misma pidió centralizar el foco sobre su gestión. Fue como ver a alguien pedir un micrófono justo antes de autoincriminarse. Porque al revisar los historiales, la administración encontró algo bastante incómodo. Sin mi tarjeta en los pagos automáticos, había quedado un saldo pendiente que Brenda no había cubierto. Y no era una deuda nueva caída del cielo, sino el hueco que se había abierto desde que dejó de entrar el dinero que yo, según su relato, debía seguir entregando por honor masculino. Cuando le explicaron que, si ese saldo no se liquidaba de inmediato, el alumno sería dado de baja, la escena perdió parte de su discurso heroico y se volvió súbitamente contable. Ahí ya no se trataba de si yo era insensible o si Roberto era un ogro patriarcal. Se trataba de una cifra impaga y de una madre que había tenido 2 hombres financiando la misma obligación mientras ella defendía su superioridad moral a gritos. Lo hermoso del asunto fue que el motor de su caída fue exactamente el mismo con el que había arrancado todo. Brenda no pudo soportar que alguien le pusiera un límite básico por la conducta de su hijo, así que convirtió esa pelea en una cruzada moral sobre su autoridad, su dignidad y su derecho a decidir sin interferencias. Y al hacer eso, obligó a que todo el sistema a su alrededor empezara a revisar quién decidía, quién pagaba y quién mentía. Si hubiera tenido un mínimo de humildad, quizá habría cerrado el tema en privado y seguido administrando su teatro de manera discreta. Pero no. Necesitaba que el mundo reconociera que ella era la víctima principal del universo. Esa obsesión fue la que terminó reventándole el negocio. Roberto, que ya venía con la paciencia hecha carbón, aprovechó la exposición total del desastre para moverse en serio. Inició formalmente un proceso para modificar la custodia, y mientras tanto, gestionó el traslado de su hijo a un colegio bueno cerca de su casa. Me dijo que no iba a seguir permitiendo que la educación del niño dependiera del humor financiero de Brenda ni de las fantasías que ella armara con el dinero ajeno. Yo no me metí en esa parte más de la cuenta, porque ya bastante había aprendido a golpes sobre involucrarme donde no me corresponde. Pero no te voy a mentir, me dio una satisfacción casi espiritual saber que, por fin, alguien con autoridad real estaba tomando decisiones concretas y no discursos. La consecuencia económica para Brenda fue brutal, y también perfectamente merecida dentro de la lógica que ella misma construyó. Al perder el control del colegio y quedarse sin esa administración opaca de los pagos, también se le acabó esa zona gris donde ordenaba la pensión alimenticia como si fuera un bono personal por maternidad sufrida. Ya no podía cobrarle a Roberto una mitad fantasma mientras otro idiota yo cubría el total.
Ya no podía venderse como mártir abandonada mientras el dinero pasaba por sus manos con escala en sus caprichos. Y como el niño pasó a estar más cerca del padre, la llave mensual que ella usaba como colchón se redujo de forma drástica. Su famosa independencia financiera resultó tener más apoyo externo que una candidatura en crisis. Obviamente, Brenda no aceptó nada de esto como consecuencia de sus actos. Eso habría sido demasiado sencillo, demasiado elegante y, francamente, muy poco Brenda. Según me cuentan, sigue diciendo que todo fue una campaña en su contra, que dos hombres resentidos no soportaron que ella fuera una mujer fuerte y que el universo castiga a las personas demasiado buenas poniéndoles enfrente gente mediocre. Cada vez que escucho eso me imagino el meme de la bicicleta, la persona se mete sola el palo en la rueda, sale disparada al piso y luego señala al cielo exigiendo responsables. Esa imagen le queda tan perfecta que casi parece retrato oficial. Yo, mientras tanto, hice lo que cualquier ciudadano responsable haría después de salir de una relación donde lo confundieron con cajero, padrastro simbólico y punching bag moral. Me compré una consola nueva. No por despecho performático, no para subir una indirecta en redes, sino porque sinceramente me lo debía. La pagué con una parte de lo que me ahorré al no seguir patrocinando un colegio que no me correspondía, y la instalé en mi sala con una ceremonia emocional bastante seria para alguien de mi edad. Cada vez que la veo ahí, entera, viva y libre de botas infantiles, siento que representa una etapa muy importante de mi madurez, la de no financiar problemas que además te insultan. Lo más irónico de todo es que el punto de quiebre no fue un engaño romántico sofisticado, ni una traición enorme, ni una revelación cinematográfica con lluvia. Fue un regaño básico por una consola rota. Un límite mínimo. Una frase sencilla. Eso no se hace. Y Brenda decidió convertir ese momento en una batalla por orgullo, autoridad y dinero. Si hubiera aceptado que su hijo hizo una barbaridad y que yo tenía derecho a molestarme, tal vez hoy seguiría teniendo acceso a mi billetera, al control de la narrativa y a su pequeño imperio de ingresos cruzados. Pero eligió la indignación moral. Y la indignación moral, cuando se usa como palanca para abusar de otros, tiene la mala costumbre de volver como boomerang con punta. Así que aquí estoy. Soltero, bastante más desconfiado, con una consola nueva y una alergia casi clínica a cualquier frase que empiece con un hombre de verdad. Brenda, en cambio, según me cuentan, ahora se anda trabajando doble turno porque la fantasía de madre soltera abnegada ya no le paga ni el esmalte. La parte más graciosa es que todo esto empezó porque se ofendió al ver que yo le puse un límite básico a su hijo en mi propia casa. Quiso recordarme que no era el papá. Y terminó consiguiendo exactamente eso, que el verdadero papá tomara el control, que yo cerrara la cartera y que su negocio sentimental se le cayera encima. A veces el karma no llega vestido de juez. A veces llega disfrazado de recibo vencido. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, esto es literalmente el meme de la bicicleta en versión madre emprendedora del caos. Brenda metió sola el palo en su rueda por defender un berrinche absurdo y después quiso culpar al universo, a ti, a Roberto y probablemente al wifi del colegio. Es poesía visual. Respuesta de la OP. Te prometo que esa es exactamente la imagen mental que me quedó después de todo esto. Y lo peor es que, según me cuentan, ella todavía habla como si hubiera sido víctima de una conspiración cósmica por ser demasiado buena. Ni siquiera cuando el palo lo trae uno mismo en la mano quieren aceptar el golpe. Usuario Anónimo 2 dice, me da risa que su famosa independencia financiera resultó depender al 100% de la paciencia de dos hombres a los que insultó con dedicación. No era independencia, era un castillo inflable sostenido con transferencias ajenas y ego propio. La mujer no necesitaba pareja, necesitaba auditoría. Respuesta de la OP, totalmente. La ironía es tan limpia que casi da gusto académico verla. Ojalá el próximo novio que intente convertir en benefactor le pida estados de cuenta antes de regalarle una tarjeta, porque yo ya pagué suficiente matrícula en la Universidad del Ridículo.